Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este espectacular juego Maze Knight, que si hacemos un repaso del vídeo anterior, nos dejamos por aquí estos 7 puntitos de experiencia que yo creo que voy a retroceder, aunque no se debe de hacer, pero bueno, en esta ocasión yo creo que voy a retroceder para intentar capturarlo. También matamos unos cuantos bichos que tenemos por aquí, no sé si lo veis, yo creo que está fuera de cámara, ¿vale? Matamos unos cuantos bichos Rampage, también entramos en una mazmorra que también derrotamos al bicho, con lo cual pues hemos ido avanzando poquito a poquito y subiendo pues un par de niveles que no ha estado nada mal. Y vamos a empezar ya con el lado oscuro. En el lado oscuro, ¿vale? O sea que se hace de noche. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, pues a ver, mirad, hay una cosa que se me pasó, ¿vale? En el vídeo anterior, que no lo he comentado, pero lo comento ya. Al salir un monasterio teníamos que haber cogido una carta de magia. De hecho lo voy a coger, ¿vale? Porque habrá que descartarlo igual. Perdón, de magia. De acción avanzada, ¿vale? Y esta, pues nada, esta habrá que descartarla y ya está, ¿vale? Que se me olvidó por completo. Bueno, pues la ponemos por aquí y ahora vamos a ir ordenando las cositas para empezar ya el turno de noche. Bueno, pues lo primero de todo, vamos a darle la vuelta al panel este, ¿vale? Para ponerlo ya que es de noche. Muy bien, lo dejamos así. Ahora, esto de aquí lo quitamos, ¿vale? Y según las reglas, tenemos que poner 4 cartas de estas, ¿vale? Acordaros que nos decía que hay que sumar una más. Vale, pues venga. Pues 1, 2, 3 y 4, ¿vale? A ver qué cartas nos sale para poder ir a por esto. A ver qué nos dice esta vez la mano que tenga. Venga, vamos allá. Pues este de aquí se descarta, ¿vale? Ahora bien, este de aquí pues se va a venir hacia el bot, ¿vale? Se baja esto, ponemos otra cartita de acción avanzada, ¿vale? Tenemos por aquí cortesía, ¿vale? Pues fenomenal. Y ahora estos de aquí, el bot va a coger un token de color azul, ¿vale? Todos son de color azul, así que si yo hubiese comprado esta carta o lo hubiese adquirido de alguna manera, no me hubiese valido de nada, porque todos son de color azul, ¿vale? Esto vendría por aquí. A ver, este viene por aquí. Ahora sacamos por aquí una cartita, una verde que es temblor, vale. Pues temblor. Y después sería terremoto, que ese es una pasada. Este es una pasada de carta, ¿vale? Temblor. El enemigo objetivo obtiene armadura -3. A todos los enemigos obtienen armadura -2. La armadura no puede ser reducida por debajo de 1. Pero está fenomenal. El enemigo objetivo obtiene armadura -3. -6 si está fortificado. O sea, es que este hechizo es una pasada. Es una pasada. Ahora bien, que lo podamos comprar o adquirir, eso ya es otro cantar. Vale. Bueno, venga, que me enrollo aquí como una persiana y no puede ser, tenemos que continuar haciendo cositas. Venga, lo primero que vamos a hacer, venga, vamos a tirar los dadetes, vamos a ver qué es lo que nos toca, ¿vale? Vale, perfecto, nos vale, hemos perdido un dado, ¿vale? Porque ese es dorado. Y aquí tenemos azul y tenemos blanco. Buah, pues hemos perdido una oportunidad de maná. Venga, vamos ahora a barajar al maloso, al bot, ¿vale? Vamos a barajarle, vamos a hacer así, asá, patatín, patatán y ya está. Venga, apañado. Y ahora pues me tocaría a mí. Venga, vamos a ello. Vamos a barajar, sacamos mis 5 cartitas y que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que tenga que ser. Vamos a ver, como ya estamos en el turno 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues según las reglas de este escenario, tenemos que sumar aquí un token, o sea, una piedra de maná rojo, ¿vale? Entonces ahora cuando descubramos otra losetita, ¿vale? Bueno, cuando nos metamos en otra loseta, porque es, ojo, no cuando lo descubras, sino cuando estés dentro de la loseta, si mal no recuerdo. Pues eso mismo, ¿vale? Es cada vez que entres en una nueva loseta del mapa, calcula la distancia de la ciudad roja y hacemos otra vez todo el proceso. Como no he entrado, ¿vale? Porque la loseta empieza aquí o aquí, pues de momento no tengo que hacer la tirada de los dadetes, ¿vale? Entonces, venga, vamos a robar la mano inicial. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo mogollón de movimiento. ¿Cuánto serían 5 para venirme aquí?
Serían 5 para venirme aquí, pero no... ¡Ah! ¡Dios! No tengo para pagar el maná. Sí tengo los 3 de maná para pagar esto y tener 7 y subir de nivel. Pues voy a hacer eso, ¿vale? Voy a hacer eso, o sea, es que no hay más tutía. No hay más tutía. De hecho, 4, 5, 6, ¿vale? Necesitaría 5, pagaría maná verde. Necesitaría movimiento, serían 6 de maná. Me quedo con este para moverme otra vez. Y ya con esto lo tengo finiquitado. Pues ya tengo la idea hecha, ya tengo cómo lo voy a hacer. Vale, pues venga, perfecto. Pues empieza, no sé quién va a empezar. Tenemos que coger aquí ahora las cartas de iniciativa. Que se nos pasa, que se nos va la pelota. Se nos va, vamos a ver. Cuando elijas esta táctica, busca en tu mazo de gesta una carta que quieras y colócala en tu mano. Luego baraja el mazo. Esta está muy bien. Esta estaría fenomenal. Esta estaría fenomenal. Sobre todo para el tema de la influencia. ¿Vale? Porque la influencia me va a venir... Ahora mismo me puede venir muy bien la influencia por el tema de poder reclutar ahora mismo por los herbaristas o bien los guardianes de Utem. Porque, a ver, los guardianes de Utem me vendrían... ¡Fua! Pero vamos, no veas. Y los monjes ya ni te encuentro. Lo que pasa es que los monjes son 7, ¿vale? 7 puntos, ¿eh? Y de todas formas este no podría reclutarlo. Este sí podría reclutarlo, ¿vale? En los monasterios puedo reclutar a los monjes, ¿vale? Pero los guardianes no. Los guardianes solo serían pues en los castillos o incluso en las aldeas y demás. Pero vamos, de momento naranja de la China. O los herbaristas. Los herbaristas lo bueno que tienen es lo del tema de la curación. Eso es lo bueno que tiene. Y también me daría una gema verde. Pero yo creo que nos vamos a ir ya a por lo tocho. O bien los monjes salvajes o bien los monjes norteños. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Lo primero, vamos a coger las cartas de esto, ¿vale? Entonces, una vez tal, si tu mazo de gesta está vacío, puedes barajar nada. Esto de momento no me interesa. Una vez durante la noche, antes de empezar uno de tus turnos, puedes barajar hasta 5 cartas de tu mano, incluyendo las heridas, junto a tu mazo de gesta tampoco. Este tampoco. Una vez por turno, antes de usar maná de la fuente, puedes relanzar hasta 2 dados de maná de la fuente. Vale, me voy a quedar con este, ¿vale? Me voy a... hasta 2 dados, ¿vale? Eso no significa hasta 2 dados. Hasta 2 dados. Yo entiendo que puedes lanzar uno sin necesidad de lanzar 2 dados. O sea, como pone hasta, pues el hasta es como máximo 2 dados, ¿vale? De la fuente, cuando escojas los dados para relanzar, debes elegir primero los dados dorados inactivos, si hay alguno. Vale, pues me voy a quedar con este. Y el bot, pues lo que va a hacer el niño va a ser patatín. Vamos a hacer asa. Cogemos este por aquí, por ejemplo. ¡Wup! Y 6, vale, pues salgo yo. Pues venga, pues vámonos. Vámonos, vamos, que nos vamos. Vamos, que nos vamos. Nos estamos yendo, nos estamos viniendo. Pues venga. Empiezo yo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues ya sabemos. Yo voy a coger ahora mis 7 puntitos, ¿vale? Para poder subir de nivel. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues ya tenemos aquí movimiento, que van a ser... Voy a pagar, tengo por aquí un cristal verde, ¿vale? Con el cristal verde pues pagamos esto de aquí, ¿vale? Van a ser 4 de movimiento, más 2 de movimiento, son 6. Necesitaría 5, pero bueno. Me vengo aquí. Ahora voy a pagar, bueno, estas las descarto. Ahora voy a pagar 2 manás cristalizados que tengo azules, más el dado que tengo aquí, ¿vale? Con lo cual, ya me deshago. Sé que he gastado mogollón de recursos, lo sé, mogollón. Pero es que quiero subir de nivel, porque sé que cuando termine el escenario voy a obtener buenas cartas, ¿vale? Que me van a ayudar para las siguientes rondas. Pues venga, con esto, pues movemos del 10 al 17, ¿vale? ¿Y esto qué implica? Bueno, pues implica... 2 cositas. Una de ellas, me voy a coger... Vamos a empezar por esto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí, pues no tengo ni idea de lo que hace eso. A ver, ¿qué hace este? Este dice resistencia quebrada. Una vez por turno, escoge una ficha de enemigo, obtiene armadura -1 por cada resistencia que tenga. Este de momento no me atrae mucho, ¿no? Vamos a ver. Y este otro dice motivación. Una vez por ronda,
en el turno de cualquier jugador... A ver, que no veo yo por aquí, que me está dando reflejo. A ver, en el turno de cualquier jugador voltea para robar 2 cartas. Si eres quien menos fama tiene, pues eso, pues gana también una ficha de maná azul. Vale. No puedes usar otra habilidad de motivación hasta... Joder, perdonad, es que no veo un carajo. Es que no veo nada, no veo nada. Bueno, aquí lo que viene a decir es que yo puedo robar 2 cartas, volteo esto, robo 2 cartas y como ahora mismo soy el único jugador, pues podría tener también un maná de color azul, ¿vale? Ya está, pues esta es la que me va a quedar. Por cierto, esta de aquí la tengo que voltear, que se me ha pasado y no me lo habéis dicho. Se me ha pasado, vale. Y ahora cogemos pues el del bot, ¿vale? Tenemos que coger este y a ver qué dice esto. Pues de momento este no estoy interesado. Es que con este bot la verdad pocas cosas me interesan. Hay uno que sí me interesa, ¿vale? Que ese posiblemente sí le adquiera cuando llegue el momento, pues ya veremos cuál es, ¿vale? Que es transmutar o algo así creo que se llama. Que esa ficha está fenomenal. Vale, esto lo que hace es que me da +1, ¿vale? Da el movimiento. Y si pago tal, pues puedo cruzar, por ejemplo, lagos. Aquí pues puedo cruzar montañas, que en teoría con 5 puntos de movimiento, ¿vale? Y en las montañas en teoría está prohibido, ya lo ven por aquí, y también los lagos están prohibido cruzarlos, pero con esto no lo permitiría hacer. Pagando 1 de maná, pues, y 2 de movimiento, pues eso. Aquí encima nos da +1 al movimiento, con lo cual, sí, está bien para moverse, pero no... De momento no estoy interesado. Vale. Pues venga, yo ya me he movido, ¿vale? Esta acción de aquí, pues esto ya de aquí lo hemos conquistado, ¿vale? Esto se va al garete. Vamos a poner nuestra ficha de conquista. ¿Y esto qué significa? A ver, dame un momento que coja por aquí la ficha de conquista, ¿vale? Lo ponemos por aquí, conquistada las ruinas. ¿Y qué es lo que pasa cuando conquistamos unas ruinas? Pues vamos a coger la cartita por aquí y nos dice... a revelar, coloca una ficha amarilla, ¿vale? Boca arriba si es de día, boca abajo si es de noche, si las fichas boca abajo, vale, pues ya está. Como era de días, pues lo tuve que poner boca arriba, así que no hubo ningún problema, ¿vale? Entonces, altar, puedes pagar 3 manás de color, ¿vale? Que es lo que era un altar de color que se muestra en la ficha amarilla como tributo para el altar. Si lo haces, marca en el espacio de tu ficha de escudo y gana fama +7 como recompensa, ¿vale? Si hay enemigos, pues me ganaría pues una cartita de acción avanzada, que hablando de eso tengo que coger una de las cartas de acciones avanzadas. Vamos a ver qué nos da este. Cortesía, ataque 3 o ataque 2 y reputación +1 por cada enemigo derrotado para este ataque. Ataque 6 o ataque 4 y reputación +1 y fama +1 por cada enemigo derrotado por este ataque. Joder, este está fenomenal. Y este nos dice... Ataque 2. Puedes recibir una herida para aumentar ataque... No, me voy a quedar con esta, ¿vale? Me voy a quedar con esta y aquí hay que reponer. Pues venga. Pues cogemos aquí y esta me la quedo yo. ¡Ay! Hay una cosa que no hemos hecho. Que se nos ha ido. Que se nos ha ido por completo. Y no me lo decís, jopetas. Bueno, ya he hecho esta, pero tengo que reponer aquí, ¿vale? Pues eso, una avanzada porque tenemos ahí el monasterio y no me lo decís. ¡Jo! Si es que así no se puede. Bueno, esta, ¿dónde viene? Pues a la parte superior de mi mazo. Venga, pues vamos a continuar. Pues venga, vamos a robar nuestras 2 cartitas. Una, evidentemente, la acción avanzada. Y 2, que va a ser... ¡Ay! Otro ataque y bloqueo. Bueno, esto viene fenomenal. Y tengo 2 de movimiento, pudiendo ser 4. Bueno, pues vamos a ver. Ahora, vamos a tirar el dadete. Vamos a tirar el dadete azul. A ver si sale otro azul que me vendría fenomenal. Pues no, sale rojo. Pues venga. pues la hemos fastidiado. Porque necesitaba uno azul. Jo, necesitaba uno azul para poder moverme en condiciones. Jo, petas. Pues vaya historia. 2, al final, 2, 3, me podría mover hasta 3. Y me puedo mover hasta 3 aquí. A ver, no, perdón, este. ¡Uy, va! Madre amor hermoso. Que se me va aquí la pelotilla. A ver, triqui. Madre mía, la que estoy liando. Vale, pues venga. Entonces me podría mover hasta 3, que sería hasta aquí, ¿vale? Sí, 3, hay 3 puntos de movimiento, pues ya está. Pues no podría hacer mucho más tampoco.
No podría hacer más. Como eso ya está conquistado, pues ya listo. Después lo suyo sería venirme aquí, intentar derrotar después a este bicho y ya está, ¿vale? Pues venga, vamos ahora con el turno del bot. 1, 2 y 3. Sale azul, con lo cual otros 3 más. 1, 2 y 3. Y pega un acelerón del copón. Pues ahora sí que tenemos un problema. Pues venga, sería mi turno. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser movimiento, ¿vale? Vamos a coger estos de aquí. Movimiento 3, ¿vale? Vamos a coger movimiento 2 de aquí porque no tengo manás para hacer absolutamente nada. Desgraciadamente tuve que usar todo para poder subir de nivel, que estoy muy interesado de momento de subir de nivel, ¿vale? Y influencia, pues que no lo voy a utilizar de momento para nada, porque con 2 de influencia, o incluso con 5 de influencia, lo que pasa es que bajaría la reputación, no me va a sacar ahora mismo de nada, ¿vale? Bueno, sí, me podría sacar, pero bueno, no pasaría nada. Venga, 3. Pues nos movemos aquí, serían 3 puntitos de movimiento, nos quedamos ahí esperando y ya no podemos realizar ahora mismo nada más. No podemos realizar nada más, porque no tengo a quién pegar. Sé que ha podido ser un fiasco haber retrocedido en vez de haber seguido en adelante. Bueno, pues según como lo queráis ver. Esto me ha venido muy bien para seguir subiendo de experiencia y con esto seguir cogiendo más puntitos para finalizar, como he dicho antes, al finalizar el escenario, poder tener pues más opciones de poder comprar cartas y demás, ¿vale? Venga, pues 3, 4 y 5, ¿vale? Este me da movimiento también, perfecto. Gana un cristal rojo para tu inventario, perfecto. Pero vamos, perfectísimo. A ver, tengo por aquí. Este me da reputación, ataque más 2, ataque 6, ataque 4 o ataque 4 y reputación más 1 y fama más 1 por cada enemigo derrotado por este ataque. Pues esto sería la pera. Porque puedo bloquear uno, bloqueo otro y le mato. Ya sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? Ya sé cómo lo voy a hacer. Ya lo tengo pensado. Vale, venga. Vamos a ir al bot. Venga, 1, 2 y 3. Perfecto, sale rojo, no hay perfecto. O sea, no hay nada más que hacer. Y ahora sería mi turno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a intentar hacer va a ser movernos aquí. El problema es que movernos aquí nos va a costar 3, ¿vale? Entonces, con este sería 2 de movimiento o bien pagar uno rojo. Lo que pasa es que si pago uno rojo... pago uno rojo. Vamos a ver. Con esto podría bloquear y con esto machaco al tío. Vale, vamos a hacer esto. Con esto de aquí gano un cristal, ¿vale? Un cristal rojo. Pues venga, cojo por aquí un cristal rojo, ¿vale? Que lo voy a utilizar, ¿vale? Esto se descarta. Que lo voy a utilizar para ponerlo aquí, ¿vale? Y voy a utilizarlo para movimiento 4. Bueno, pues ya está. Venga, movimiento 4. Como aquí solo necesito movimiento 3, pues nada, pues el otro se pierde. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Y ahora que me he movido, voy a atacar a este bicho. Como no puedo hacerle ataque a distancia porque no dispongo de ello, el tío me va a pegar. Y me va a pegar con 2 veces, ¿vale? 2 veces con fuerza 1, que lo tenemos por aquí, ¿vale? 2 veces. Pues entonces bloqueo y bloqueo. Necesito las 2 cartas. Para bloquear uno y para bloquear otro. Vale, perfecto. No pasa nada. Así me deshago y renuevo cartas, ¿vale? Y ahora con este de aquí pago el mana blanco, ¿vale? El mana blanco. Triqui-tri. Mana blanco. Y este tío se pira. Le hago 6 puntos de daño. Y él solo aguanta 4, ¿vale? Entonces, este tío se va, se muere, ¿vale? Yo gano 2 más 1, porque este me da reputación más 1, ¿vale? Pues más 1. Y además gano fama más 1, ¿vale? O sea, reputación y fama, pues ganarían más 1 de todo. Más otro, ¿vale? Más otro, porque he matado a este Rampage. Así que estoy al máximo, estoy a 5, ¿vale? Yo creo que se ha entendido bien. Yo creo que todo va bien, ¿vale? Por cada enemigo derrotado con este ataque, ¿vale? Como ha sido derrotado, pues entonces me he ganado reputación 2, realmente, uno por haberle destruido y otro por la propia carta. Y después aquí, pues la fama pues me ha dado 2 más 1, pues ya son 3, con lo cual, fenomenal. Pues esta carta ya la descarto.
Este vamos a tirar por él. Y ahora voy a tirar por los 3 dadetes. Vale, azul. Y ahora voy a tirar por los 3 dadetes. Que tenemos por aquí. ¿Dónde tengo? 3 dadetes y 3 dados, ¿no? A ver. Serían 1 y 2. Vale, pues tengo que quitar 2. Tengo que tirar 3 dadetes. Y si sale uno rojo, nos enfrentamos a un bicho. ¡Oh! Pues hemos tenido suerte. No ha salido. Con lo cual, de momento, no nos tenemos que enfrentar a ningún dragón, ¿vale? Pues venga, 1, 2, perfecto, 3, venga, 4, venga, 5, muy bien, muy bien. Pues aquí lo tengo todo súper fenomenal, súper fenomenal. A ver, a ver, ¿cuánta? Tengo 5, con gastar 2, 5 y 2, 7. Buah, buah, colegas, ya, tengo la estrategia perfecta. Venga, le toca al bot. Pues venga, 1, 2 y 3. Sale azul, con lo cual otras 3. Bueno, 1, 2 y 3. Pues se me está acabando el mazo, Me quedan 2 turnos. ¡Jo, peta! Pues es que no me ha dado tiempo a nada. Si es que no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Vale, pues venga. La estrategia que yo he pensado. Ahora estos se tienen que reponer aquí, ¿vale? Ya volvemos a tener 5. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues muy sencillo. Primero, movimiento 2, ¿vale? Que lo voy a utilizar para poner aquí una losetita, ¿vale? Cogemos losetita guapa. Vale, pues a ver, esto viene siendo... A ver si doy con ello. Aquí así, vale. Aquí no hay enemigos ni nada, solo hay un castillo. Los castillos, acordaros que aquí no hay enemigos, ¿vale? Con lo cual, pues nos viene fenomenal. Lo dejo así porque, aparte de que es de noche, es tontería hacer nada más. Vale, perdonad si escucháis ruido por ahí, ¿vale? Que tengo a la niña por aquí danzando. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo hacemos esto ahora? ¿Cómo hacemos esto ahora? Pues puedo, ahí, a ver, puedo. ¿Qué me hago con los Uten? Es que este me da ataque, este es mucho mejor, Ataque o bloqueo 3 y después ataque hielo o bloqueo 4 y hielo, ¿vale? Y esto me da ataque a asedio 3, 4. Joder, es que esto es una pasada, tío. Esto es una verdadera pasada. Yo quiero hacerme con estos. Con estos. Pues yo creo que voy a hacerme con estos monjes, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a hacer con estos monjes? Tengo 5, ¿vale? Necesitaría 2 más. Aquí me dice, reduce el ataque de un enemigo. Vale, voy a utilizar esta, ¿vale? 5, 6 y... ¿qué tengo por aquí? 6 y 7. Vale, pues 7. Con esto serían 7, porque tengo allí 5 de fama, ¿vale? Con esto sería girado, con lo cual podría utilizarlo perfectamente para coger pues estos monjes, que los voy a dejar aquí, que me va a venir fenomenal para futuros enfrentamientos. Vale, y ya con esto pues he terminado porque he hecho mi acción y no me he movido porque tampoco me ha hecho mucha falta, ¿vale? Pues 1, 2 y 3. Vale, fenomenal. Y aún sigo teniendo aquí mogollón de influencia. Tengo aquí ataques, más movimiento. Podría venirme después aquí, ¿vale? Y ya aquí coger pues otra cartita. Por ejemplo, ya podría coger aquí a los guardianes, que valen 5 perfectamente, ¿vale? Y así ya me voy moviendo y ya sería todo guay, porque me quedan solo 2 turnos. Y realmente me quedan todavía pues 3 cartas por coger. La verdad es que no son muchas, pero bueno, me quedan 2 turnos, ¿vale? Entonces, yo ya he finalizado mi turno, porque no me he movido, ya que quería... a ver... Esta gente solo se puede reclutar desde un monasterio, con lo cual no me quedaba otra que permanecer ahí para poder reclutarlos. Entonces, venga, turno del bot. Pues 1, 2 y 3. Vale, pues me queda este turno, el que estamos, y el siguiente. Y ya se acabó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero de todo, nos vamos a mover 2, ¿vale? Nos movemos 2. Y nos vamos a mover aquí, ¿vale? Esto, pues una vez que nos hemos movido aquí, voy a reclutar a los guardianes de Uten, ¿vale? Entonces, ¿cuánta influencia tenemos? Tenemos influencia 5. 5 y 2, 5, pues ya está, 5. O sea, no me hace falta ni gastar fama. Directamente venimos aquí y hacemos así y ya está. Y ya son nuestros, Ojo, hemos entrado en una nueva loseta. ¿Eso qué implica?
Bueno, pues implica que tenemos que tirar dadetes, ¿vale? Tenemos que tirar dadetes para ver si viene un dracón de estos o no. Entonces, 1, 2 y 3. Tenemos que apartar 3 y tiramos 2 dados. Pues venga, tiramos 2 dadetes. Vale, sigue sin salir rojo, con lo cual, de momento, no nos enfrentamos al dragón. Vale, ¿cuántas losetas nos queda? Bueno, pues ya no nos quedan muchas, así que yo creo que sí, para los otros turnos que nos quedan ya es suficiente. Hemos ido bastante despacito, ¿vale? Con este turno, pero bueno, es lo que hay. Venga, pues entonces ya hemos finalizado el turno, robamos cartita, ¿vale? Y ahora volvería a ser el turno del bot y me tocaría a mí otra vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues más movimiento, nos vamos a mover porque aquí ya no tenemos a quién atacar, con lo cual no hacemos absolutamente nada. ¿Dónde nos vamos a mover? Nos vamos a mover hacia este lado, ¿vale? Porque ya no puedo reclutar a nadie más, tampoco estoy interesado. Bueno, sí, estaría interesado en reclutar a estos, pero estos solamente se pueden hacer en un monasterio y ya no hay ningún monasterio. Así que... venga, pues nos vamos a mover. Aquí dice... ¿qué dice por aquí? Bueno, aquí ya solamente de ganar cristal, cristal y cristal. A ver, me dice aquí, gana un maná azul, blanco o rojo, ¿vale? Aquí me dice... gana un cristal de cualquier color de tu inventario. Vale, pues yo creo que voy a coger esto de aquí. Primero voy a hacer esto. A ver. Gana una ficha de maná azul, rojo o blanco, ¿vale? Voy a coger uno azul y con esto me gano un cristal, ¿vale? Con esto es maná y con esto cristal. Y voy a cristalizar el azul. El azul, el... sí, el azul, yo creo que el azul. Nada, me lo he pensado mejor el rojo, ¿vale? Voy a cristalizar uno rojo. Pues venga, cristalizamos uno rojo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a movernos. Vamos a movernos. ¿Cuánto me voy a mover? Pues me voy a mover de momento 2, ¿vale? Me voy a mover 2 porque no puedo moverme más, ¿no? No, porque la he pifiado. La he pifiado. La he pifiado, la he pifiado, la he pifiado. ¿La he pifiado? No, no me digas eso, por favor. Gana un cristal de tu inventario del mismo color que el de tus hechizos en la oferta. Ajá. Vale, o sea que podría coger ahora mismo un azul. Vale, ganaría un cristal. Vale, me va a ganar un cristal azul también. Gracias a esta carta. Pues cogemos... esperad, un momento, lo puedo hacer potenciado. Gana 2 cristales para tu inventario de 2 hechizos diferentes. Entonces me ganaría uno verde y uno azul. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger esto de aquí, ¿vale? Y con esto, pues me ganaría uno verde, que tenemos allí al principio, y después uno azul, que son estos dos de aquí, ¿vale? Y con esto, pues ya lo tengo apañado. Apañado. Pues este se va al descarte, y estos de aquí, que no lo voy a utilizar de momento para nada, pues me muevo, me voy a mover por aquí, ¿vale? Y ya me quedo preparado para la siguiente ronda. Pues nada, como veis, pues este turno de noche ha sido un fiasco total, ¿vale? Pero un fiasco del todo, porque me he retrasado yo a posta aquí, ¿vale? Para poder subir de experiencia, pero ya os digo, es que me ha venido muy bien, porque fijaros, al haber retrocedido, me ha venido tan bien, que al final he podido reclutar a estos dos, he podido usar cartitas guays para poder subir de experiencia, también subir de nivel y cositas guays, con lo cual por donde me lo han quitado por un lado, pues al final por el otro, ¿vale? Bueno, estas cartas que lo tenía por aquí apartado, ¿vale? Es que había ganado la ficha de color rojo y ya está, ¿vale? Y con esto, pues yo creo que ya no puedo hacer nada más. No podría hacer nada más, ¿no? A ver, me he descartado de las 5, ¿vale? Y ya me he movido. Y podría... a ver, ¿qué hacía este? Porque a lo mejor con este sí me deja robar 2 cartitas. Me dice que una vez por ronda, en el turno de cualquier jugador, voltea para robar 2 cartas. O sea que podría robar 2 cartas si eres quien menos fama tiene, ¿vale? Pues también ganarías... entonces voy a utilizarlo para robar las 2 últimas cartas que me queda. Y ya está. O sea, robo estas 2 cartas utilizando esto de aquí. No es ninguna trampa, ¿vale? Simplemente he utilizado todas las cartas, me he movido. Ahora puedo utilizar esta acción sin ningún problema, ¿vale? Porque es una habilidad que tengo ahí permanente.
Y estas dos cartas, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sacar otra, ¿vale? Porque aquí es curación y puedes usar un dado de maná adicional que no me va a hacer falta de momento para nada. Vamos a sacar por aquí pues otra loserita, ¿vale? Pues serían 2 de movimiento. Perfecto. Pues tenemos por aquí, a ver dónde está esto, que no me lo encuentro, no me encuentro. Aquí está, muy bien. Muy bien, se ve ahí más o menos, ¿vale? Más o menos se ve por ahí que tengo ya todo el tinglado. Ha salido un monasterio, ¿vale? Bueno, ya no voy a sacar carta monasterio porque ya ha terminado la ronda. Pero vamos, que tenemos por aquí una unidad Rampage que sale a la de ya, ¿vale? Tenemos esta de aquí, vale, esta hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que atizarla, pero bien. Y después aquí tenemos una fuente de maná. Tenemos aquí un túmulo de estos, una mazmorra y poco más, ¿vale? Y ya está, y ya estaríamos. Así que nada, lo voy a dejar aquí, espero que os esté molando. Nada, como veis tampoco es que sea un experto jugando a esto, sé que estoy metiendo mucho a la zarpa porque no estoy optimizando bien mis cartas, lo estoy intentando, ojo que lo estoy intentando. Pero bueno, la pena, ya os digo, que haber tenido que retroceder para no desaprovechar esos 7 puntos de experiencia. Pero también, como os vuelvo a decir, nos ha venido bien porque hemos ganado después otras cartas bastante contundentes, sobre todo que nos ayudarán a luchar contra los malos malosos. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por suscribiros, y de aquellos que no estéis suscritos, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Twitch, que también hacemos directo los fines de semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.